Hola, ¿qué tal? Buenos días, hola a todos los que nos acompañan y se están uniendo a nuestro webinar, a este evento en vivo. Les doy la más cordial bienvenida. Voy a comenzar presentándome en lo que se siguen conectando algunas personas. Mi nombre es Liliana Rodríguez Cervantes, yo soy parte del equipo de Therapify. Y bueno, para comenzar les platico rápidamente que Therapify es una plataforma de terapia psicológica en línea. Nosotros buscamos ayudar a las personas a encontrar la estabilidad emocional que necesitan para su vida diaria. Conectamos pacientes, personas con psicólogos profesionales para que puedan recibir atención psicológica desde cualquier lugar cuando lo necesiten de manera online. Entonces, pues bueno, partiendo de eso, me gustaría comenzar platicándoles que el día de hoy tenemos preparado un programa muy especial para todos ustedes, con contenido de mucho valor. Estoy seguro que van a encontrarlo de mucha utilidad para aplicarlo dentro de sus organizaciones. También, bueno, quería comentarles que tuvimos un percance con una de nuestras participantes por causa de fuerzas mayor y de salud no podrá acompañarnos. Nos disculpamos a nombre de ella y bueno, sin embargo, estamos seguros de que a pesar de ello el contenido, el programa que tenemos para hoy les va a encantar y lo van a encontrar de mucha utilidad. Y bueno, pues para ir comenzando, les platico que el 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que es el día de mañana. Y precisamente este año se celebra en un momento en el que nuestras vidas se han visto afectados por este tema de la pandemia, ¿no? Este aislamiento nos ha llevado a experimentar cambios muy drásticos en nuestra vida, a nivel familiar, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en nuestras formas de trabajar. Y bueno, esto nos lleva a experimentar eh, cambios muy importantes en nuestras personas, nosotros mismos, ¿no? Nos lleva a experimentar sentimientos como ansiedad, miedo, dificultad para manejar emociones, depresión, incluso a quienes han perdido personas cercanas a raíz de esta enfermedad, bueno, también hay otros tipos de procesos por los que se están pasando. Y bueno, de aquí es donde este año la Organización Mundial de la Salud nos invita a reflexionar un poco más sobre el tema. ¿Por qué? Porque pues de acuerdo a experiencias pasadas, a emergencias pasadas que han sucedido, se espera que aumente en los próximos meses las necesidades de apoyo psicológico y de apoyo en materia de salud mental. Y aquí es donde hay que preguntarnos si estamos listos para ello. Creo que hay que actuar en distintos ámbitos, a nivel individual, ver qué podemos hacer nosotros para cuidar nuestra salud mental. Sin embargo, también como empresas creo que tenemos un rol muy importante y eso es justo de lo que hoy queremos hacer con ustedes, de por qué las organizaciones debemos comenzar a promover este tipo de iniciativas dentro de las empresas. Y pues bueno, para ello me gustaría comenzar la charla con la doctora Clelia García. Ella es especialista en terapia familiar sistémica relacional y psicología de la salud. Y bueno, Clelia, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Lili. Muchas gracias a todos, a los que nos están acompañando en este día. Es un honor compartir este tiempo con ustedes y un agradecimiento a Therapify que se interesa por generar estos espacios para la salud de las personas. Entonces, bueno, me gustaría empezar platicándoles un poquito acerca de qué es la salud mental. Eh, Perdón, antes de que perdóname, te sí, interrumpo, antes dime, de dime. comenzar, quisiera invitar a todos los que nos acompañan a que si van teniendo dudas a lo largo de la charla, las puedan dejar en el chat que tenemos disponible. Y pues bueno, vamos a tomar algunos espacios para dar respuesta a todas las preguntas, las dudas que tengan. Y en ese sentido, pues bueno, ahora sí, Clelia, te dejo la palabra, disculpa la interrupción. No, Estamos está por perfecto. Y además, iniciar. muchísimas gracias por ir dejando sus preguntas, porque esto nos dará la oportunidad de ir creando como el espacio para poderlas responder de una manera muy puntual, si es necesario en el inter de la misma exposición. Perfecto. Entonces, este, bueno, me gustaría como comenzar a hacer una reflexión acerca de qué es la salud mental, ¿no? Porque todo el mundo hablamos de salud mental y nos ubicamos en un espacio de
de bienestar mental. Según la OMS, nos habla de que el concepto de salud mental implica un bienestar personal, implica independencia, competencia, dependencia intergeneracional y aceptación de la capacidad de crecimiento y realización a nivel emocional e intelectual. Y esto me lleva a la reflexión del mismo concepto, del mismo componente. En este concepto, en estos elementos que conlleva la definición de salud mental, pues nos hablan de bienestar, nos hablan de la sensación de este bienestar personal, de esta capacidad de independencia. Una persona que está mentalmente saludable es una persona que puede independizarse de su rol como individuo, puede vivir esa individuación, puede hacer cosas a manera personal, puede autorrealizarse y ser autosustentable, puede generar estados de competencia en donde puede lograr lo que planee lograr con sus herramientas y con sus cualidades, con sus propias aptitudes. Habla de una dependencia intergeneracional en donde nos vamos, nos, nos situamos en un espacio entre las generaciones y podemos generar lazos adecuados, lazos amables, amigables, fraternos, parentales, adecuados entre las generaciones, con una aceptación real de un crecimiento personal, con equilibrio emocional y nuestra inteligencia apegada a estas diferentes condiciones en la aplicación de lo que llamamos ahora inteligencia emocional. ¿Cómo es que un sujeto que emocionalmente está equilibrado va a tener una buena respuesta en su entorno, va a tener una buena respuesta en lo personal y en sus relaciones más cercanas? Entonces, esta definición de salud mental es importante encontrarla y aterrizarla en toda su expresión. Cuando hablamos de esta situación entre lo que representa la salud y la pérdida de la salud mental, nos encontramos con una gran cantidad de elementos que construyen hasta cierto punto las situaciones que nos ligan de una manera muy frágil a la pérdida de la salud. En esta pérdida de la salud nos encontramos ya con la presencia de un trastorno mental. Un trastorno que no necesariamente puede ser definitivo, pero que sí nos va a generar esta ruptura con el equilibrio. Y entonces vamos a encontrarnos con todo lo que representa la pérdida del equilibrio a nivel mundial, el panorama que tenemos a nivel mundial. Entonces, hablamos, ¿cuál es este problema? ¿Cuál es este problema con el que ahora nos estamos enfrentando? Hace un momento, Lili nos hacía el favor de darnos estas características de las comunidades que tenemos en este momento, de la situación mundial que estamos viviendo en este momento y de lo que se espera a partir de las condiciones tan básicas con las que nos podemos relacionar en esta situación de pandemia.
Entonces, a mí me gustaría como darles un poquito este panorama para que caigamos en cuenta de la magnitud del problema a nivel mundial. Nos dicen las estadísticas, yo no quise sacar números exactos porque luego están como con diferencias entre los diferentes autores, quise hacer como una globalidad. Nos dicen que alrededor de 500 millones de personas en el mundo han presentado algún trastorno mental durante el último año. Y cuando nos hablan del último año, no nos hablan del 2020, nos hablan de 2019 para atrás. Entonces, yo quisiera que nosotros aterrizáramos un poco sobre las perspectivas que tenemos, porque ahorita llevamos este último año con un quiebre en todos los sentidos que nos representan factores de comunicación, factores de interacción, factores relacionales, miedos, muchísimas cosas. Entonces, si en un año normal estábamos teniendo la presencia de alrededor de 500 millones de personas afectadas con algún trastorno mental, ¿cómo se viene una situación a partir de una condición que finalmente es un fenómeno natural, si lo podemos encauzar como este natural de todos estos ciclos por los que corre la vida y que en algún momento estamos teniendo? Sabemos que pandemias como esta las tuvimos hace 100 años, hace 200 años, hace 300 o 400. Entonces, son condiciones cíclicas las que se nos van repitiendo, pero son condiciones cíclicas que se nos repiten en diferentes condiciones sociales y económicas del mundo. No representa lo mismo la pandemia en este momento 2020 que lo que representó en 1900, en el año 1900, 1910. Es una condición completamente diferente, es una condición socioeconómica, cultural, política completamente distinta y con un nivel de índice poblacional completamente diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, decimos, en, en estos tiempos previos a la pandemia, se calculaba que más de 300 millones de personas presentaban depresión. Ahora, en este momento, estamos viendo que las personas, su principal queja es depresión. Cuando nosotros hablamos de trastornos previos, hablamos de condiciones de enfermedades o trastornos o padecimientos como el trastorno bipolar, en donde teníamos 60 millones de personas padeciendo un trastorno bipolar. También tenemos un promedio de 21 millones de personas que están presentando problemas como esquizofrenia. Y esto representa una gran cantidad de trastornos asociados a todo lo que se está acumulando con lo que estamos presentando en este momento. Esto a que al año pasado, el promedio de años anteriores, se presentaba 1 millón, alrededor de 1 millón o un poquito más de suicidios anualmente. En este momento, si lo vamos acomodando a los tiempos de pandemia, ahorita, a octubre, septiembre, tenemos alrededor un poquito más de 1 millón de fallecimientos debidos a las víctimas de la pandemia. Entonces, yo quiero hacer esta comparación
de cómo estamos teniendo 1 millón de suicidios, que habla de un problema gravísimo de salud mental que ocasiona mucho dolor y que ocasiona mucho impacto en las familias y en los seres cercanos. Tenemos 1 millón de suicidios contra 1 millón de personas que han perdido la vida, pero en una situación extraordinaria de pandemia. Entonces, ¿es una pandemia el suicidio? O sea, estoy hablando con términos como a lo mejor medio ilógicos, pero que nos reflejan la gravedad del problema de la salud mental. Cómo estamos perdiendo vidas valiosísimas, porque además una muy buena cantidad de suicidios son en etapas productivas de las personas. Son en etapas en donde la persona no debería de vivir una condición de desesperanza. El 15% del presupuesto mundial que se aplica a enfermedad se está yendo hacia la atención de la salud mental. Importantísimo, porque el 85% se va a enfermedades generales y el 15% exclusivamente a trastornos mentales. Y cuando hablamos de discapacidad, se atribuye al 33% de los años vividos con discapacidad de un sujeto. Entonces, la enfermedad mental, el trastorno mental, es discapacidad. Cuando hablamos en México, el 17% de las personas en México tiene un trastorno mental, que en su momento es crónico. Y una de cada 4 personas, o sea, el 25%, vamos a tener en algún momento de nuestra vida un trastorno mental. Eso implica que al menos uno de los 4 exponentes el día de hoy en este foro hemos tenido o presentaremos algún tipo de trastorno mental. Y esto no quiere decir que sea un trastorno mental crónico, un trastorno mental agudo, un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, y que lo estamos viendo ahorita aumentado en las personas en estado de pandemia. Y entonces nos surge la siguiente pregunta, ¿no? Para esto, nos decimos, y entonces, ¿quién es el profesional de la salud mental? Bueno, pues vamos a darle respuesta. Un profesional de la salud mental es un individuo, como definición, con una formación amplia, en donde se dirige a las diferentes corrientes en atención a la mente. Y aquí estamos hablando de 2 individuos, el psicólogo y el psiquiatra. Son estas personas especializadas en los contenidos de la mente. Van a tener la enorme responsabilidad de incidir en la construcción mental del individuo y, por lo tanto, en los comportamientos que los llevan a una estructuración de una sociedad sana y con buena calidad de vida. Y entonces hablamos de cómo es indispensable para un individuo una buena salud mental para obtener una buena calidad de vida. Perdemos la visión de la salud mental y nos vamos y nos ejercitamos en un parque y comemos cosas sanas, pero no le damos el mantenimiento adecuado a nuestra mente como parte también del mantenimiento global general que merece nuestro todo, nuestra unión mente-cuerpo. Entonces, bueno, en un mundo que requiere de esta eficiencia y de esta estructuración social de una manera adecuada, buscamos la manera de poder llegar como profesionales de la salud mental a todas las personas, a todos aquellos que nos rodean y con los que podemos tener contacto.
Y esto lo venimos buscando desde hace tiempo y cada vez vemos la importancia y lo necesario que es que que se creen lazos entre el profesional de la salud mental y el individuo. Estos lazos cada vez más los vamos acercando a través de la virtualidad, que es el punto que tratamos a continuación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros buscábamos a alguien, buscábamos la manera de entrar en contacto con un psicólogo y no sabíamos ni cómo contactar, ni con quién, ni cómo lo iba a ver la sociedad, porque además estábamos en condiciones en donde ver a un psicólogo se le veía como parte del tabú, ¿no? Como esta parte de yo no estoy loco, yo no necesito quien me vea, o como un profesional de la salud me va a ayudar a salir adelante si yo no tengo una enfermedad. Lo único que necesito es acomodar mis asuntos y que se me quite la ira o determinada condición, ¿no? Ahora, en este momento, tenemos las ventajas que nos ofrece la virtualidad. Tenemos estos enlaces como el que podemos tener en este momento privilegiado de hacer esta charla, de enlazar con personas que están aquí, que están en otro lado del mundo, que están en diferentes espacios y momentos y que podemos llegar a incidir en condiciones que sean de ayuda y de superación para el individuo. La virtualidad, entonces, es indispensable en estos momentos de cambio trascendentales en las dinámicas del mundo. Vivimos ahorita una condición de pandemia, pero antes de la condición de pandemia ya teníamos situaciones que nos alejaban mucho de las personas, que para poder hacer una cita con mi psicólogo, yo tenía que considerar mi tiempo de traslado, el tiempo que el psicólogo me tuviera esperando en la antesala, mi tiempo de consulta y mi tiempo de traslado para regresarme. Y entonces eso me implicaba el doble de tiempo para poder tener una atención adecuada y de buena calidad. Ahora estamos en momentos diferentes. Ahora estamos en momentos en donde podemos accesar a un servicio con eficacia y optimización de los recursos. Era evidente que todos los problemas mundiales, sobrepoblación, retrasos de movilidad y las presencias de las enfermedades nos hacían requerir de una adecuada atención. Ahora vivimos esta maravillosa y privilegiada época en donde tenemos los recursos al alcance de nuestra mano con apretar un botón. Para mí, que pues como verán soy la mayorcita aquí en este foro, pues bueno, no tengo más evocación que acordarme de los supersónicos, ¿no? De las caricaturas que veíamos cuando éramos niños y que ahora se convierten en una realidad, pero es una realidad que está incidiendo directamente en nuestra salud. Está incidiendo directamente en la empresa, está incidiendo directamente en la escuela y en todos esos escenarios donde no teníamos ni idea de que pudiéramos tener acceso para todos a un recurso tan maravilloso. Y esto me lleva a la siguiente idea, que es ¿por qué invertir en la salud mental de mis colaboradores? Bueno, pues ¿por qué damos la respuesta? Primero, vamos a invertir, pues sobre todo porque es una obligación compartida de sostener un equilibrio entre el individuo, el trabajo y la sociedad. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo es un conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía.
y que van a satisfacer necesidades y que van a proveer de medios de sustento al individuo. Y entonces vemos una definición sobre la salud en el trabajo como la promoción y mantenimiento de un mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, mediante prevención de las desviaciones de la salud, de correr riesgos, de adaptar el trabajo a la gente, de la gente que esté adecuada en sus puestos de trabajo. Y esto me lleva a la importancia de insertar el principio de salud mental y el principio de atención a la salud mental en este medio. Aquí se inserta porque estamos en una búsqueda permanente por la conservación de la salud mental y la recuperación de la misma. La salud mental es un factor importante para el individuo. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de que si yo tengo a un individuo adecuado, equilibrado, mente, cuerpo y medio ambiente, el producto resultante va a ser un individuo que atiende de manera integral, que por lo tanto es un individuo, es un ser humano pleno, satisfecho, productivo y que a su vez comparte su equilibrio y positividad en el entorno donde se encuentra. Si yo tengo una empresa con empleados saludables, con mentes saludables, vamos a tener cuerpos saludables porque están en atención al todo, la mente como órgano regulador del todo. Me doy cuenta, incido, trabajo en mí, equilibrio mis factores, equilibrio mi entorno, soy positivo y por lo tanto me convierto en un ser humano completo en bienestar. La salud mental va de la mano de la salud física. La salud física va de la mano de la salud social. Mantenemos un equilibrio y este equilibrio, por lo tanto, nos conduce a mejores niveles de productividad, a mejor satisfacción, al encontrar la felicidad como factor primordial que me mueve ante el mundo. Mi casa, mi espacio de trabajo, mi persona, mis amigos me construyen como un ser humano completo. Pues esta era la parte que les quería yo compartir. No, muchas gracias, Clelia. Creo que es bastante valioso y tocas, la verdad, puntos muy, muy importantes. Creo que de los que más a mí particularmente me llaman la atención es precisamente ese que mencionabas. Uno de cada 4 personas que estamos aquí en este evento va a padecer en algún momento de su vida algún trastorno de salud mental. No necesariamente crónico, pero sí a lo mejor un episodio de ansiedad, cosas que a lo mejor muchas veces nuestra falta de información creemos que no es un trastorno, pero realmente sí se trata de algo que requiere atención. Y ahí es bueno, donde nos Claro. llevamos a preguntarnos, ¿no? A ver, cuando hablamos, yo creo más bien que todos tenemos salud mental. Más bien, preguntémonos si tenemos buena salud mental o mala salud mental. Y aquí es donde hay que empezar a tomar medidas. Creo que los números que da son bastante interesantes, porque bueno, de hecho, y aquí es donde entra este tema de por qué las empresas también, completando la idea, deberíamos comenzar a tomar acciones como más, actividades más directamente relacionadas a invertir en salud mental, es porque, bueno, también yo de la Organización Mundial de la Salud traía un dato muy interesante, ¿no? Que nos dice que la pérdida en productividad resultante precisamente de la depresión y la ansiedad, que son los trastornos de salud mental más habituales, pues tiene un costo en la economía mundial de $1 billón cada año, ¿no? Entonces, si lo queremos ver ya desde el punto de vista, ver ya hablando económicamente, el impacto simplemente de estos 2 trastornos, que son los más comunes y que probablemente las personas en algún momento de nuestra vida vamos a padecerlo, hay que empezar a hacer un poco más de conciencia en ese sentido. Así es. Muy bien. Y pues bueno, abro este espacio para
en caso de que tengan dudas o comentarios, algo que quieran agregar a las personas que nos acompañan a esta primera charla. Creo que, bueno, de mi lado, Clelia, agradezco mucho, mucho tu participación. Estoy muy, muy segura de que esta información es de mucho valor para las personas que nos escuchan. Y, pues bueno, aquí, por ejemplo, bueno, ya me empezaron a escribir en el chat. Claro que sí, les vamos a enviar la grabación de este webinar para que lo puedan consultar posteriormente y bueno, puedan verlo con más calma, incluso compartirlo con algunos de sus colaboradores que no hayan podido asistir, que se hayan registrado, también pueden hacerlo. Entonces, pues, bueno, si no hay preguntas por ahora, voy a avanzar con la charla y al final podemos hacer otro espacio para resolver cualquier duda que vaya surgiendo. Entonces, pues bueno, ya habiendo hablado de este panorama general de salud mental, de empezar a entender un poco, profundizar en el por qué debemos empezar a invertir en la salud mental de nuestros equipos, me gustaría ahora sí presentar nuestra siguiente ponencia, en la que vamos a hablar de la salud mental a la salud organizacional. Y para ello nos acompaña la doctora Liliana Remus del Toro. Ella es directora general en Consultores Remus y Asociados. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, un gusto Lili, muchas gracias Lili, Clelia, Raúl por la invitación, un gusto estar con ustedes aquí esta mañana. Hola a todos los que nos acompañan, gracias por escucharnos. Y vamos a hablar de este tópico que es súper interesante, que es de la salud mental a la salud organizacional. ¿Qué tiene que ver la salud de los individuos con la salud de las empresas, de las organizaciones? Pues tiene que ver muchísimo, porque precisamente las organizaciones, las empresas son conformadas por personas. Entonces, la suma de la salud mental de las personas de una organización es igual a la salud mental de la organización misma. Entonces, es indispensable evaluar y trabajar en mejorar la salud mental de los individuos para lograr la salud mental de las organizaciones, que le vamos a llamar SMO, salud mental de las organizaciones. ¿Y por qué es esto? Pues la doctora Clelia ya nos lo hablaba claramente y ya haciendo un vínculo hacia la parte de las organizaciones. Fíjense bien, la salud mental de una persona está íntimamente ligada a su efectividad. Una persona con la salud mental es una persona más productiva, es una persona que logra mejores resultados, es una persona que tiene más probabilidades de ser exitosa. La salud mental está ligada al bien, a la efectividad y el éxito de las personas y de las organizaciones. Muchísimos de los factores de delincuencia, las prisiones, los centros de rehabilitación están llenos de personas que tienen un trastorno mental. Entonces, el bien ser, la efectividad y el éxito están totalmente ligados a la salud mental. Sin embargo, pareciera que eso es un tema diferente a los temas organizacionales cuando está en la raíz del éxito de las organizaciones, la salud mental, ¿no? Entonces, como ya dijimos, toda la salud mental de los individuos forma la salud mental de las organizaciones, especialmente la salud mental de los líderes. Aquellas personas en la empresa que toman más decisiones, obviamente tendrán un mayor impacto en la salud organizacional. La salud mental, señores, se permea, ¿sí? Se permea. Si una persona entra con una salud mental, pues equilibrada hasta cierto punto, a un ambiente muy tóxico, es muy probable que empiece también a tener temas de salud mental. Entonces, no solo las personas construyen la salud mental de las organizaciones también reproducen salud mental o enfermedad mental en la sociedad, en la población. Cualquier empresa, por ejemplo, una empresa produce zapatos, una empresa produce libros, pero además también todas las empresas de bienes y de servicios, cualquier empresa también produce cambios en las personas que colaboran en ellas. Entonces, si es una empresa con salud mental positiva, es una empresa que produce cambios positivos en la salud mental de sus colaboradores.
Si es una empresa con salud mental deteriorada, también produce deterioro en la salud mental de la gente. Imagínense qué poderoso. Y muchísimas de las personas que trabajan en las organizaciones, obviamente, son cabeza de familia, entonces llevan esta salud o esta enfermedad mental a sus familias y se permea también ahí. Entonces es o un ciclo virtuoso o un ciclo de contaminación, un ciclo vicioso. Y las empresas entonces son un lugar clave para empezar a propiciar la salud mental. Y como comentábamos, uno de los elementos fundamentales a cuidar en este sentido es la salud mental de los líderes. Vamos a hablar de 3 elementos claves. La salud mental de los líderes es fundamental. Nosotros, yo tengo muchos años trabajando en organizaciones, más de 30, no saquen cuentas, pero a lo largo de todos estos años he descubierto cosas súper interesantes. Por ejemplo, muchas empresas nos contratan para hacer evaluaciones psicométricas que miden tanto salud mental como otros elementos, liderazgo, engagement, optimismo, diferentes elementos. Entonces, algo que es sorprendente, que lo he visto en datos estadísticos, es cómo la realidad de la empresa en promedio en psicométricos es muy, muy, muy parecida a la realidad del líder. Si tú ves el test del líder individual y ves el promedio organizacional, es muy parecido. Es increíble la influencia tan grande que tiene un líder en el rumbo de la organización y en la salud de la organización. Entonces, si una empresa cuida la salud mental de sus líderes, está cuidando la salud mental de la organización misma. Porque además, los líderes tienen una presión tremenda. A más responsabilidad, más estrés. Y a más alto el nivel de liderazgo, muchas veces se puede percibir como más solitario, ¿no? Así como el líder podría encontrar difícil platicar de sus preocupaciones, de sus angustias con las demás personas por temor a verse pues débil o a verse fuera de control. Entonces se coloca en una posición, se siente en una posición como más solitaria. Y esto obviamente pues lo coloca en un lugar más vulnerable. Por eso es tan importante que una empresa se enfoque en la salud mental de los líderes. A lo largo de todos estos años, yo he tenido la oportunidad de trabajar con líderes extraordinarios, maravillosos, que han hecho grandes cosas en sus empresas y en la sociedad. Líderes tanto de empresas del sector privado, del sector público, de asociaciones civiles. He aprendido muchísimo de ellos y en muchos casos los he visto con esos puntos de crisis precisamente por la carga tan grande que tienen en sus hombros. Y una carga que si no tienen alguna herramienta o algún recurso para maniobrar, puede convertirse en demasiado fuerte. Es muy común. Esto obviamente pues no es algo que se comente y por eso mucha gente piensa que nada más le pasa a él. Pero es muy común, por ejemplo, los ataques de pánico en altos ejecutivos. Es muy común, ¿sí? Y cada ejecutivo que tiene un ataque de pánico y que muchas veces lo tiene de forma privada, que no lo ve nadie en la organización, pero que ocurre, siente que es el único. Y claro que no, porque imagínense, son posiciones tan complejas, son posiciones de tanta responsabilidad, de tantas decisiones, que tienen que tener una visión tan amplia, que obviamente, que tiene una repercusión tan grande en la vida de tantas personas, que obviamente eso pues genera angustia, sobre todo en entornos con tanta incertidumbre como los que estamos viviendo ahorita. La incertidumbre es el pan de cada día y los líderes tienen que lidiar con esto, porque no solo llevar el pan a su casa
sino asegurar el pan de toda la gente de la organización o de toda la gente de un área. Entonces, es muy frecuente también procesos de ansiedad, procesos de depresión, hasta de repente algún brote paranoide. Y por eso es tan importante saber que existen las ayudas terapéuticas, los procesos terapéuticos especializados para los líderes, ¿sí? Puede ser tal cual un proceso terapéutico, pero puede ser, cuando no es algo tan fuerte, puede ser también un proceso de mentoring, un proceso de coaching en el que se ayuda a procesar todo esto. Entonces, fundamental trabajar en la salud mental de los líderes, evaluarla, ¿sí? Aplicar con regularidad, con cierta regularidad, exámenes psicológicos para verificar esta parte y que sepan que no es un tema tabú, es un tema de todos los días que todos podemos sufrir un problema, un brote de salud mental, y esto es directamente proporcional al grado de estrés que se tiene. Y obviamente, pues tiene más estrés una persona que esté en una posición mayor. Entonces, punto número 1, súper importante, cuidar la salud mental de los líderes. Saber que no deja de ser un buen líder si en algún momento tiene un issue, al contrario, es mejor líder si lo trabaja, porque eso le da mucho más. Trabajar, si en algún momento una persona tiene por ejemplo, un ataque de pánico, y entonces empieza con un proceso psicológico o psiquiátrico para trabajar el ataque de pánico, no solo soluciona el problema particular del ataque de pánico, típicamente trabaja en otros entornos que después del proceso terapéutico lo hacen un mejor líder, una persona más robusta que antes aún de tener ese ataque de pánico. O sea, los procesos terapéuticos, los procesos de acompañamiento de diferentes tipos, nos ayudan a ser mejores personas más efectivas, no solo del tema muy puntual que nos llevó al proceso terapéutico, sino en lo general. Entonces, 1, la salud mental de los líderes. Número 2, cuidar la salud mental de las personas que ingresan en la organización. Como decimos, ¿no? Las personas modifican la salud mental de las organizaciones y las organizaciones modifican la salud mental de las personas. Entonces, además de cuidar esta parte en todos los líderes de la empresa de todos los niveles, porque todos tienen una influencia tremenda en sus colaboradores, también tenemos que cuidar la salud mental de los nuevos integrantes. Entonces, muy importante toda la parte de evaluaciones al ingreso, evaluaciones psicométricas, pueden ser procesos también de assessment, entrevistas profundas, y esto nos permite también identificar cómo son las personas que están entrando a una empresa, qué es lo que traen. Importante también recalcar que pues todos tenemos ahí un pie de donde cojeamos, ¿no? O sea, no podemos decir, ay, si encuentro algún tema, pues ya definitivamente descarto, porque pues descartaríamos a toda la gente, ¿no? Pero sí es bien importante identificar exactamente qué es lo que tiene para decidir si entra o no, y también para poder tomarlo en cuenta y fortalecerlo. Típicamente, una persona cuando entra en una organización, pues no está totalmente ya construida para la organización. Todos necesitamos procesos de capacitación y de acompañamiento. Entonces, el saber cómo entra la persona nos permite tener esos procesos más enfocados y más cuidados. Entonces, evaluar la salud mental de los nuevos integrantes, de todas las personas que entran a la organización. Y punto número 3, el más amplio, es evaluar y propiciar la salud mental de todos los integrantes, del resto de los integrantes de una empresa. Si nosotros queremos una empresa productiva, necesitamos tener una empresa con salud mental.
¿Y cómo saber cuál es la salud mental que tenemos como organización? Pues lo primero que tenemos que hacer es evaluar, medir. Entonces existen diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, en una evaluación de clima laboral, pues se ve la salud mental de la empresa, ¿no? Si hay un problema ahí muy fuerte, a lo mejor de carga de trabajo, o de liderazgo, o de comunicación, o de toma de decisiones, todo eso obviamente nos va a estar marcando cómo es la salud mental de la organización. Entonces, tenemos que evaluarla. También, por ejemplo, hacer evaluaciones de liderazgo, ver cuáles son los efectos que existen en la gente con los estilos de liderazgo que hay en las organizaciones. Esto también nos ayuda a identificar la salud mental, si la gente se siente muy golpeada, si está muy desmotivada, si siente que no tiene rumbo, cómo siente la gente esta parte de liderazgo. Importante, por ejemplo, también medir cómo es el engagement, cómo se siente la gente de comprometida hacia la organización. Siente un alto compromiso. Medir, por ejemplo, elementos como el burnout. Es muy común que en diferentes organizaciones que se ven expuestas a mucho estrés crónico, se desaten problemas, por ejemplo, de burnout. El burnout es tal cual el estrés crónico, el estrés prolongado, y puede ser una persona súper inteligente, una persona que haya tenido una gran infancia y mucha fortaleza yoica, y tener un proceso de burnout muy fuerte. El burnout tiene 3 características: agotamiento emocional, decir así como, ya no puedo con tanta presión, no puedo con tantos problemas. 2, falta de realización, sentir que no se está trascendiendo, que no se realiza uno en la vida. Y finalmente, despersonalización. Es tan fuerte todo el estrés que se establece como una barrera entre mis emociones y lo que le pasa al otro. Y eso es muy común, por ejemplo, con doctores, con enfermeras, con maestros, con líderes. Entonces, hay que evaluar el nivel de estrés, el nivel de burnout, el nivel de motivación. Pueden aplicarse también, por ejemplo, entrevistas a profundidad, procesos de focus groups, diferentes psicométricos, ¿sí? Precisamente evaluaciones, por ejemplo, de 360 grados para ver cómo se perciben los distintos actores. Evaluaciones de servicio al cliente, porque también el cliente percibe la salud mental de la organización. Hacer, por ejemplo, también procesos de benchmarking, medirnos contra otras organizaciones. Y todo eso nos dice cómo estamos como empresa en materia de salud mental, porque obviamente vamos a estar evaluando elementos de productividad, elementos de relaciones humanas, elementos de logro de indicadores, etc. Muy bien, entonces, cuidar esta parte. ¿Y qué acciones concretas se pueden hacer ya en una organización una vez que tenemos bien evaluado, identificado? ¿Qué acciones concretas podemos hacer para propiciar la salud mental de las organizaciones? Bueno, tal como lo decía Clelia, si todos los días nos alimentamos, porque si no nos morimos, y todos los días nos ejercitamos para que nuestro cuerpo esté en buenas condiciones, todos los días también tenemos que cuidar la salud mental. Es indispensable. Y las empresas, en su plan de trabajo, debemos de incluir la salud mental de nuestras organizaciones, la salud mental de las personas que trabajan con nosotros. ¿Cómo cuidar esta parte de procesos de mejora de salud mental? Tenemos muchos elementos y cada vez más las organizaciones exitosas los aprovechan precisamente para lograr el éxito. Uno es ofrecer la posibilidad a nuestros colaboradores de tener procesos terapéuticos. Hay procesos terapéuticos que son breves, hay procesos terapéuticos que son más grandes, pero cuando una empresa le da la posibilidad a los colaboradores de poder tener esta ayuda, los colaboradores se animan a tenerla. Muchas veces la mayoría de la gente en el mundo que tiene un trastorno mental no recibe ayuda. Eso es dramático.
así se la avienta. Hablaba la doctora Clelia de los datos de suicidio. ¿Por qué alguien llega al suicidio? ¿Qué pudo haber hecho antes en un estadio previo del problema de salud mental para no derivar en la catástrofe del suicidio? Entonces, mucha gente no atiende su problema mental. Y cuando las organizaciones muestran a sus colaboradores que están interesados y que ofrecen este apoyo, este servicio, mucha gente se anima y mejora obviamente su productividad, su efectividad y además el compromiso que tiene hacia la empresa, porque la empresa se preocupó por su bienestar. Además de procesos terapéuticos, procesos de coaching y de mentoring ayudan muchísimo a la salud mental porque, como decíamos, esa posición de liderazgo puede percibirse como muy sola. Entonces, el coach es un acompañamiento lateral. El mentoring precisamente le ayudan al líder como a poder verse desde afuera, como si tuviera espejos en 360 grados y poder observar y decir, wow, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo es el efecto que tiene lo que hago? ¿Qué quiero hacer diferente? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Y qué decido hacer? Las empresas también pueden trabajar en salud mental de la organización teniendo acciones concretas para mitigar el estrés, ¿no? Por ejemplo, pausas de relajación, pausas de activación, talleres de control del estrés, conferencias, por ejemplo, una conferencia una vez al mes abierto a todo el personal y abierto a sus familiares, precisamente con temas que ayuden a tener más control y éxito en la vida, como el estrés, como optimismo, como comunicación efectiva, etc. Entonces, acciones concretas para mitigar el estrés. Otro elemento muy importante es que las empresas cuiden esta parte de balance vida-trabajo, que permitan que los colaboradores también tengan esta parte de juego y de decisión, que ahorita se presta mucho en lo virtual. Nosotros en Remus y Asociados tenemos 16 años ya trabajando virtualmente y tiene muchísimas ventajas, muchísimas ventajas. Ahorita todos estamos así como medio en crisis por el tema de la pandemia y por estar agarrándole la onda a la virtualidad, pero realmente tiene muchos beneficios, como lo decía la doctora Clelia, en administración de traslados y todo eso, pero también nos permite que cada persona pueda administrar mejor su energía. Todos tenemos energía diferente a hora del día y hay muchas cosas que cada quien puede hacer en los momentos en donde su mente se enfoca más. Y si las empresas permiten esto y propician esto, podemos darle juego a la gente de que pueda tener una mejor relación con sus hijos, más tiempo con su pareja, más tiempo también para tener actividades de ocio que son indispensables para la salud mental y seguir siendo productiva. Entonces, tener como que esa flexibilidad, esta apertura, esta creatividad de cómo sí. Y, por último, el tema también de capacitación constante. Capacitación no solo en temas de salud mental, sino en general todos los elementos que le permiten a la persona ser más efectiva y tener más éxito en su trabajo, más control en su trabajo, desde administración de proyectos, planeación estratégica. El conocimiento y las herramientas disminuyen la ansiedad y generan, obviamente, mayor salud mental. Entonces, en conclusión, la salud de las personas se refleja en la salud de las organizaciones y la salud de las organizaciones se permea hacia la salud de las personas. Una empresa con salud positiva, como decía Lili, organizacional, es una empresa que hace el bien, es una persona que es más efectiva y es una empresa que es más exitosa. Entonces, hace mayor bien, es más efectiva y es más exitosa, al igual que los individuos. Un individuo con salud mental es mejor persona, es más efectivo y es más exitoso. Y las empresas tienen el gran poder y la gran responsabilidad de propiciar la salud mental en sus colaboradores, de evaluar y de propiciar la salud mental de la organización. Y definitivamente esa responsabilidad va a devolver grandes beneficios a la organización. Trabajar en la salud mental siempre
siempre pagará. Muchas gracias a Lili, a Clelia, a Raúl, a Terafy por su invitación y les deseo a todos precisamente salud mental, porque la salud mental es paz y la salud mental también nos acerca cada vez más a la felicidad. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ti, Lili. Y pues, sabes, estoy viendo algunas de las preguntas que han dejado en el chat las personas y me gustaría precisamente abordar alguna de ellas porque me parece bastante interesante y va relacionado a lo que comentas. Como por ejemplo, cómo motivar al personal de que la salud mental es importante y que se debe buscar el apoyo de expertos, ya que a veces se tiene esta mala relación de salud mental es igual a locura. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué nos podrías decir de ello? Sí, claro. Esto es bien interesante porque creo que se ha ido disminuyendo afortunadamente este mito de que la ayuda psicológica es para locos, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? En primer lugar, ¿qué es la normalidad y qué es la locura? Es algo como muy subjetivo, ¿no? Pero hay diferentes niveles de temas en cuanto a salud mental. Cuando una persona ya se separó totalmente de la realidad, cuando una persona rompió totalmente el vínculo de la realidad, ese es un problema psicótico que tiene tratamiento y que en muchos casos tiene cura. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que hemos pasado o que vamos a pasar por algún trastorno, por algún problema mental, no vivimos un problema psicótico, vivimos un problema neurótico. La gran diferencia es que el psicótico rompe el contacto con la realidad y el neurótico sigue la realidad pero con mucho ruido, ¿no? O sea, tiene algo que le permite verlo como tan claramente, pero sigue atado, sigue vinculado, sigue funcionando en la realidad. Entonces, esa es la gran diferencia. Y la gran mayoría, afortunadamente, la gran mayoría de los trastornos mentales que tenemos son neuróticos, no psicóticos, ¿no? Freud decía, solo hay dos tipos de personas en el mundo, los psicóticos y los neuróticos, o sea, todos tenemos algo por ahí, ¿no? Entonces, esto también es de alguna manera, bueno, pues todos tenemos algo y podemos vivir manejándolo o podemos vivir ignorándolo. Cuando lo ignoras, eso te controla. Cuando lo trabajas, tú lo controlas y mejoras no solo en eso, sino en otras cosas. ¿Cómo sensibilizar a nuestros participantes, a nuestros colaboradores de esto? En realidad, indispensable los temas de capacitación y de comunicación. O sea, y eso es bien padre porque ¿qué empresa debe de capacitar a su gente? ¿Sí? ¿Cuándo capacitar a nuestra gente? Uno, cuando algo está mal y necesitamos que vaya bien. Cuando algo está bien y necesitamos que vaya mejor. Cuando no nos queda claro qué rumbo tomar. Cuando tenemos que hacer algún cambio por adaptarnos a modificaciones del entorno, ¿sí? Cuando nos queremos fortalecer. O sea, siempre. Una empresa débil no es la única que debe de capacitar. Todos tenemos que capacitar a nuestro personal. De hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos con alrededor de 200 empresas y muchas de ellas son empresas grandísimas y exitosísimas que invierten continuamente en capacitación. ¿Por qué? Si ya son grandes y exitosas. Porque saben que la capacitación es precisamente uno de los componentes fundamentales del éxito y es tal cual como el oxígeno. ¿Por qué necesita oxígeno una persona si ya está viva? Pues para seguir viva. ¿Por qué necesita capacitación una empresa exitosa? Para seguir siendo exitosa. ¿Por qué necesita acompañamiento mental una persona que ahí la lleva? Pues para poder seguir llevándola bien, para poder seguir creciendo y mejorando. Entonces, a través de capacitación, a través de charlas de sensibilización, ¿sí? A través de algunas pequeñas cápsulas, a través de compartir también de los líderes, cuando un líder es suficientemente valiente y seguro de compartir, por ejemplo, que tuvo un tema
en alguna ocasión de depresión o de ansiedad, eso también genera como mucha confianza hacia los demás, es decir, uy, si el líder lo tuvo y es tan exitoso, pues todos podemos pasar por eso y salir de eso, ¿no? De acuerdo, me parece muy bien. Y un poco relacionada a esta misma pregunta, es el hecho de que, ok, yo soy, a lo mejor, esta pregunta la estoy interpretando de esta manera por cómo la escribieron, pero poniendo que yo soy una persona del equipo de recursos humanos, ¿cómo sensibilizo a los líderes sobre empezar a hacer estas iniciativas? Y de pronto a lo mejor los líderes todavía no son muy conscientes de la importancia o del impacto que puede tener invertir en estas iniciativas. Claro, pues algo importantísimo es que como recursos humanos hablemos de números. Muchas veces se habla de que todos estos temas pues no son medibles y ese es el problema. Claro que son medibles, sí son medibles. Entonces, hablar con datos estadísticos y ligar estos datos estadísticos de la salud mental a los datos estadísticos de los resultados de las organizaciones y de la organización. Entonces, yo esto lo he visto muchísimo, cuando un líder de recursos humanos está bien empapado de los datos de la organización, de los datos numéricos, y como decimos, ¿no? Mete los bigotes en la leche, o sea, se mete tal cual a conocer la operación, a vivir, a conocer las metas, a conocer los indicadores y qué es lo que pasa, es mucho más fácil que hable en el idioma que se puede entender, porque tenemos que hablar de números, tenemos que hablar de datos, tenemos que hablar de repercusión tanto económica como de tiempo, como de satisfacción de clientes, como de rotación, como de eficiencia, ¿no? Entonces, hablando con datos concretos. Y obviamente, más datos vamos a tener si evaluamos estos elementos en las empresas, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tenemos evaluaciones de clima laboral y vemos las diferencias entre las áreas, a lo mejor un líder, y comparamos, y todo esto es hacer análisis, por ejemplo, de correlaciones, ¿no? Analizamos el clima laboral de las distintas áreas con la productividad de las distintas áreas, por ejemplo, y nosotros lo hemos hecho durante años, ¿no? Y nos encontramos que está sumamente ligado. Relacionado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lili. Gracias por esta información tan valiosa. Y pues bueno, ahora para avanzar a la siguiente parte de la sesión, les presento a Raúl Aceves. Él nos acompaña de Jabil Circuit de México para hablarnos precisamente de estas iniciativas de salud emocional que han implementado en su organización. Yo a ellos le comentaba, a Raúl los veo como pioneros porque creo que son de las empresas que desde ya hace varios años lo están haciendo de una forma bastante interesante. Entonces, pues bueno, Raúl, te doy la más cordial bienvenida para que nos platiques un poco más precisamente sobre estas iniciativas que están realizando en Jabil. Muchas gracias, Liliana, por la presentación, a Ligi, a la doctora Clelia. Creo que ellos mencionan o dan contexto muy interesante con respecto a los retos que tenemos, ¿no? Ligi hablaba de un aspecto central que me gustaría como retomar para ir abordando el tema. Ella habla de la importancia de la figura de líder. Hay investigaciones que se han realizado en donde se ha encontrado que el líder es un factor de protección contra el estrés, incluso más que los amigos y más que la familia, ¿sí? No sé si sea por las horas que pasamos dentro de la empresa, pero me pareció interesante y lo retomo porque creo que, como mencionaban ahorita en la pregunta, ¿no? El proceso de sensibilización tendría que empezar por los líderes para que ellos abran la puerta y empiecen a hacer este cascadeo y permear estas iniciativas de salud mental, ¿no? Perfecto, muy bien. Y pues bueno, para comenzar, ahora sí adentrándonos un poquito sobre esta experiencia y hablándonos de ustedes como caso exitoso, pienso yo, háblanos primeramente, ¿por qué decidieron invertir en la salud mental de sus equipos? Bueno, el proceso se los comento de forma breve. En aquel momento en recursos humanos estaban revisando indicadores con respecto al ausentismo y la rotación. De forma interesante encontraron que había muchas causas que no eran atribuibles directamente a situaciones que pasaban dentro de la compañía,
¿sí? Sino que tenían que ver con cuidado de hijos, con situaciones de violencia, con situaciones diversas que se viven en casa o de forma relacional. Y pues muy visionarios en aquel momento, el director de Recursos Humanos, Jesús Cerda, y el director de la planta, Ernesto Sánchez, decidieron crear el área de salud emocional, ¿sí? Como una instancia de enlace en donde se pudiera dar atención a los empleados y poder canalizarlos a alguna instancia que les brindara apoyo. Entonces, creo que ahí está ese vínculo que comentaban de los métricos, ¿no? De las necesidades, de cómo surge. Adicionalmente a esto, Lili, pues bueno, yo lo hablo como compañía, la organización cree firmemente en que los empleados y la gente hacen la diferencia, ¿sí? El respeto, el apoyarlos y formarlos para que desplieguen todas sus potencialidades, pues es como una parte central de la filosofía de la organización, ¿no? Esa fue la razón o el punto de inicio. Y aquí, cuando hablo de estos dos actores que participaron para la creación de esta área, pues creo que hablamos de esa, pues como de ese proceso de sensibilización que tenemos que generar con la dirección, con los líderes de la compañía, como bien decía Ligi, con datos, ¿sí? Yo particularmente les puedo decir que en una industria electrónica, la convivencia con los ingenieros, pues prácticamente si llegamos con conceptos de la subjetividad, me parece que no lo podemos medir, pero creo que como que sí es, pues ya sabemos cuál va a ser la respuesta de los ingenieros, ¿no? Entonces, la aplicación de herramientas, la aplicación o la generación de evidencias va a facilitar ese proceso de sensibilización y de confianza para que los ingenieros también abran, ¿no? Esa visión y digan, bueno, vamos viendo qué me puede aportar esta área para el funcionamiento de los equipos, para la mejora personal. Entonces, eso es algo en este sentido de por qué decidimos invertir en la parte de la salud mental. Perfecto, muy bien. Y ahora sí, háblame precisamente sobre este programa o esta iniciativa. ¿En qué consiste y cuáles son las acciones que llevan a cabo a favor de la salud mental de sus colaboradores? Ok, bueno, el área se formó hace 13 años, ¿sí? Okay. El área tuve la suerte de iniciarla hace 13 años. Conté con la confianza en aquel momento de tanto de Jesús Cerda como de Ernesto Sánchez. Y prácticamente lo que buscábamos era detectar situaciones que se pudieran presentar en el piso de producción o que pudieran ser identificados por el área de recursos humanos, haciendo un trabajo en conjunto, brindar esa parte del soporte emocional, de esa guía, abordando temas que pudieran ser de la compañía, pero también temas que tienen que ver, como ya lo comenté, con situaciones familiares, ¿no? Mi hijo consume, mi hijo toma, mi hijo anda perdido, ¿no? Y a través del tiempo, de forma interesante, ha ido evolucionando el área. ¿A qué me refiero con esto? Salimos del consultorio, ¿no? Cuando digo salimos del consultorio tenemos que generar acciones de prevención, ¿sí? Esto nos llevó a hacer campañas, ¿sí? De prevención y de promoción de la salud. Esto nos dio un enfoque más abarcativo, ¿sí? Somos, bueno, en aquel momento no recuerdo si éramos entre 8 o 9 mil personas, ¿sí? Entonces, esperar que los empleados lleguen al consultorio, pues sería una función, o era una función interesante y valiosa, que abonaba esta parte de la promoción de la salud mental. Sin embargo, pues bueno, hicimos un alto y dijimos cómo podemos ser más abarcativos con nuestra gente, ¿no? Entonces, empezó a evolucionar el área, empezamos a realizar esa aplicación de herramientas, ese diseño de cursos, esos assessment que nos permitían hacer diagnóstico de los equipos de trabajo y a partir de ahí hacer un traje a la medida para nuestros clientes que pudiera
pues abonar a esa parte de hacer equipos más eficientes, abonar esa parte del autoconocimiento, en el cual pues nuestra propuesta de valor está centrada en algo que ya han comentado los ponentes anteriores. Si yo le invierto en la parte del desarrollo, del autoconocimiento, del potencial, la gente encuentra satisfacción, bienestar y además lo va a reflejar en el desempeño de sus actividades y de sus interacciones. Es un esquema ganar-ganar, ¿no? Ok, muy bien. Y pues bueno, me imagino que a lo largo de estos años que llevan con esta iniciativa se han enfrentado a distintos retos, ¿no? No debió haber sido fácil precisamente por todos los estigmas que existen alrededor de la salud mental y pues también lo que mencionábamos, ¿no? Desde, a ver, empezar por sensibilizar, pero a ver, platícanos sobre los retos que han enfrentado a lo largo de estos años con estos proyectos. Sí, escuchándote recordaba como esa parte de somos de salud emocional, ¿de salud qué? ¿Y vienes a qué? ¿Y me pides qué? ¿No? Entonces es Sí, claro. dar a conocer la función, los beneficios, los alcances. Pues lo podemos platicar, ¿verdad? Pero creo que uno de los factores que nos permitieron mostrar evidencia es, imaginen por un momento en una empresa electrónica, donde en cualquier empresa, no solamente en la electrónica, una empresa está para generar riqueza, ¿no? Lo voy a decir de esa Claro. forma. El pedirle a un ingeniero que nos pudiera enviar a un empleado para atender una situación de crisis, de ansiedad, de depresión, de me robaron cuando venía camino al trabajo, fue todo un reto porque tuvimos que demostrar que ese tiempo que esa persona dejaba de abonar a la producción iba a ser lo suficientemente retribuido en una cuestión de tranquilidad, de enfoque, de bienestar o de buenas relaciones interpersonales. Y algo que fue bien interesante es que la gente lo fue mostrando. Cuando digo la gente lo fue mostrando, ¿no? Y ya Ligi también lo hablaba, esto abona el engagement, ¿sí? El decir, la empresa me apoyó o mi supervisor o mi líder me apoyó para dedicar tiempo a que yo asista a un proceso de apoyo, pues bueno, de entrada da muchos mensajes. Una, congruencia con la filosofía y los valores que la organización pregona, ¿sí? La otra, de manera cercana, es decir, y vuelvo al dato que les daba ahorita con respecto a la función del líder, ¿no? El líder es un factor protector contra el estrés y si además de la exigencia o de dar números o de cumplir metas, pero también es la parte humana, pues eso equilibra la balanza, ¿sí? Entonces ha sido bien interesante cómo al inicio tuvimos que picar piedra con esa parte y demostrar, ¿no? Con hechos, con evidencias, con resultados palpables, que había una retribución de prestar a los empleados para dedicar tiempo y atenderlos. A través del tiempo ha venido como modificándose el esquema, o sea, con esto me refiero a podemos atender dentro del horario de trabajo o a veces podemos atender el empleado, que ha sido algo muy interesante. Nos llegaban a decir, ¿sabes qué? Prefiero que sea fuera de mi horario de trabajo, yo me puedo quedar, y yo le invierto a mi salud mental, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido aprendiendo de los empleados también, ¿sí? Ha sido un proceso bien interesante y aquí la idea es, escuchemos a los expertos. A veces diseñamos grandes iniciativas y grandes programas, pero dejamos fuera a los expertos, que son los empleados, ¿no? Entonces, cuando Ligi habla, por ejemplo, de hacer un focus group, pues bueno, es la voz de los empleados, ¿no? Es juntar a los líderes y decir, ayúdame con el diagnóstico, aquí está esta herramienta, pero dame tus impresiones, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas que ocurra para que nosotros lo podamos traducir en una iniciativa de alto nivel que permita afrontar los retos que tiene la compañía y la parte que a nosotros, pues como área propiamente, lo voy a decir así, es que la gente esté bien, que la gente esté lo más saludable posible. Y bueno, pues ha sido un aprendizaje interesante. Yo en este momento les puedo
compartir que al paso del tiempo es un orgullo que un gerente o un adjunto de la dirección o un director diga, necesito que trabajemos en un programa de competencias emocionales para nuestros líderes, para nuestros mandos medios, o necesito que hagas un assessment, o necesito que generes una propuesta para la gente que está siendo promovida. A veces se nos olvida que una de las fuentes de estrés no solamente es quien padece una cuestión de salud mental, sino que cuando la gente es promovida, obviamos que todo es felicidad, alegría y que todo está y va a salir perfectamente bien. Y a veces la ansiedad, la preocupación, el no puedo fallar, el no quiero defraudar a quien confía en mí, se vuelve también un motivo de estrés, de ansiedad. Y entonces en ese sentido abonar a la organización con proyectos que puedan desarrollar las potencialidades nos permite manejar un doble momento, si el de la atención de situaciones de crisis, de ansiedad, de depresión, pero también nos permite abonar a la buena salud de los colaboradores. Perfecto, muy bien. Y bueno, ya ahora que han implementado estas iniciativas ya a lo largo de estos años, háblanos un poco ya de los beneficios o de qué cambios positivos han observado a raíz de que hicieron estos cambios en la organización. Sí, ya hablar de lo que hace el área, que la gente, estoy pensando ahorita en dos situaciones que les quiero compartir, es en este momento podemos encontrarnos en el consultorio con un supervisor que lleva a uno de sus operadores a decir, está llorando o la veo distraída y ella no es así. Entonces creo que necesita ayuda. Yo ya la escuché, pero creo que necesita un apoyo adicional, ¿sí? O el mismo operador que de repente lleva a su amiga y dice, ándale, porque tú necesitas, nada más que no quería venir, pues yo me la traje, ¿no? Entonces, creo que ha sido un proceso interesante porque la mejor recomendación ha sido de los propios empleados, ¿sí? El hecho de contar, porque bueno, otra de las cosas que hacemos es cuando hay programas de desarrollo de competencias, siempre buscamos, o ahorita ya es un momento donde siempre consideran al área de salud emocional para que hable o desarrolle un tema, ¿no? Autoconocimiento, resiliencia, asertividad. Entonces, pues es muy satisfactorio poder abonar a planes que la organización tiene, no solamente como salud emocional, ¿no? Sino como parte de desarrollo del talento, como parte del reclutamiento, como parte de las promociones, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte importante. El que la gente sepa que tiene una instancia de apoyo se ha convertido en un factor diferenciador, en un factor de promoción y de venta, lo voy a decir así, ¿no? De mercadotecnia entre los mismos empleados, pero también tiene un alcance como parte de ser socialmente responsables, ¿no? Quiero comentarles que nosotros no atendemos a familiares de nuestros colaboradores, ¿sí? Pero sí asesoramos con respecto a alguna inquietud que el empleado pueda tener, que le esté robando la calma, la tranquilidad, la atención, sea con brindarle alguna referencia para que vaya a una instancia de apoyo. Y a través del tiempo, por supuesto, pues tenemos conocidos o amigos o compañeros de la escuela o que se van conociendo en el camino, en donde de repente nos permite hacer ese vínculo más directo con centros de integración juvenil, con SALME, con instancias donde nuestros empleados y sus familias puedan ser atendidos de una forma oportuna, ¿no? Que creo que eso es vital en estos momentos que vivimos. No, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que eso es al final lo que ya después de un largo camino piensa uno hace que valga la pena, porque si estás viendo los resultados, los ves en las reacciones de tu equipo y eso al final impacta en la productividad. Y pues bueno, al final tocabas un punto muy, muy importante y me gustaría, ya hablando del contexto actual que tenemos por la pandemia, de qué
manera este programa los ha ayudado a afrontar las nuevas formas de trabajo, por ejemplo? O sea, ha cambiado muchas cosas a raíz de esta contingencia. Sí. Algunos, me imagino que, bueno, ustedes por la industria en la que se encuentran, tienen colaboradores que sí, a lo mejor tienen que estar yendo todavía a oficinas físicas, otros que no, que han cambiado su forma de trabajo. Platícanos, porque al final es un cambio importante. ¿Cómo los ha ayudado a afrontar este cambio? Sí, Lili, mira, pues compartirles varias cosas interesantes, ¿no? Cuando en este momento nos encontramos dicen algunos autores, en la segunda pandemia, que es la pandemia de las emociones, ¿no? Pues creo que tenemos un gran reto, ¿sí? Hay una española que está haciendo un estudio de las emociones y la pandemia y ha encontrado cosas muy interesantes en el sentido de mostrar, aunque la investigación todavía está en curso, que la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, la soledad, son emociones que han venido a predominar y que han venido a activarse a partir de la presencia de la pandemia, ¿sí? Esta vulnerabilidad que todos, a todos los niveles, podemos tener, a nosotros nos ayuda el camino que teníamos ya recorrido, porque ellos saben que en cualquier momento pueden pedir ayuda y guía al área de salud emocional, ¿sí? El crear o el ir nutriendo programas previamente desde hace algunos años nos permite ofrecer alternativas, o sea, no esperar a que las cosas pasen, sino creo que la labor preventiva ha sido fundamental, algo que yo les puedo como compartir como buena práctica es prevención, 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 ¿sí? Claro. Va a haber situaciones que van a ir botando, aflorando por estas situaciones que vivimos de la pandemia, una cuestión de pérdida de empleos, una cuestión económica, una cuestión de violencia, una cuestión que están presentes en el entorno y que se han acentuado. Las organizaciones no somos ajenas a estas situaciones que han cambiado de vida. Entonces, para nosotros ha sido muy significativo poder colaborar de esta forma y creo que estamos ante un gran reto, ¿no? El reto de pedir ayuda, ¿no? Si hablamos de esos tabús que nos comentaba la doctora Clelia, pues bueno, creo que estamos ante una excelente oportunidad de ir generando salud, de ir generando un entorno en donde la gente vea que hay interés por cuidarlos, ¿no? Y no necesitamos mencionar el psicólogo, la consulta, no, es bienestar, es promoción de la salud, son acciones a favor del personal, es abonar a la parte de la responsabilidad social, es abonar a final de cuentas a un contacto humano tan necesario en estos tiempos de pandemia. Perfecto. De acuerdo, no, me parece muy, muy acertado lo que comentas y al final, pues sí, es adaptarnos e incluir esta nueva, ahora sí que acciones a favor de la salud mental de nuestros equipos en este nuevo contexto. Y creo que mencionas algo muy importante, ¿no? Que es partir de la prevención. Pero para partir de la prevención creo que hay que empezar con la información. ¿Cómo? Empezando a romper esos tabús y empezar a hacer que esta información llegue a más personas, sensibilizar a las personas, tanto líderes como ya todos los equipos dentro de las organizaciones. Sí, fíjate, Lili, algo con lo que me gustaría concluir, si me lo permites, es... Claro, adelante. Como hablamos, y entiendo que hay empresas que están pues, escuchándonos, ¿no? Este tipo de programas y este tipo de situaciones, pues así, y no exagero, salvan vidas. Totalmente. ¿Sí? Si la doctora hablaba de una estadística significativa con respecto a depresión, a suicidio, a situaciones de pánico, como decía Ligi, de procesos de ansiedad, de verdad que no exagero cuando les digo que podemos tocar la vida de nuestros colaboradores y transformarla. No creo que haya una mejor fórmula para generar engagement, ¿sí?
Cuando nosotros trabajamos con procesos de ansiedad, de depresión, abonamos a algo que es un tema en todas las organizaciones, por ejemplo, la presencia de accidentes. Accidentes que pueden cambiar la vida de nuestros colaboradores, más en un tiempo de pandemia, cuando las emociones están activadas y que podemos andar pensando en 1000 cosas, menos en la actividad que estoy realizando. Claro. ¿Sí? Bueno, no hablar pues de que este tipo de acciones que son a favor del personal suman a la parte del clima laboral, abonan a la parte de la retención de los empleados, suman a la parte del engagement, ¿sí? Incluso se pueden generar iniciativas con respecto a cómo se generan desperdicios, o sea, mejorando como la parte de la calidad en nuestros procesos productivos. En todas esas áreas tenemos incidencia cuando hacemos acercamientos humanos, cuando escuchamos, cuando somos empáticos, cuando somos comprensivos, cuando reforzamos y sumamos a la parte de las fortalezas. Y aquí me paso a esta parte que mencionas, Lili, de las recomendaciones. Estamos en un momento donde el reconocimiento y el refuerzo de lo positivo, de poner sobre la mesa las fortalezas, va a ser una tarea clave, ¿sí? Es bien difícil afrontar grandes retos pensando por lo que la pandemia o las situaciones personales o sociales o familiares o laborales puedan estar presentes, que se me puedan activar creencias de no soy capaz, no soy valioso, no soy digno de que me quieran, yo no hago la diferencia, y que por el otro lado la organización diga tenemos grandes retos, con menos personal, con menos recursos, y tenemos que ser igual o doblemente productivos y exitosos. Yo creo que una fórmula interesante que yo les puedo compartir es realicen un programa que esté centrado en el reconocimiento y en las fortalezas. Así como hablamos de que no tenemos una cultura de atender nuestra salud mental, también algo que yo me he dado cuenta en general en las organizaciones es no abonamos al reconocimiento, ¿no? Dirían algunos, pues sí, para eso te pagan, sí, pero finalmente lo que puede nutrirnos la estima, lo que puede generar motivación es saber que soy valioso, que mi trabajo trasciende y que yo puedo hacer la diferencia cada día. Sería eso lo que yo les podría compartir. No, me encanta y me parece bastante valioso. Estoy seguro que estas recomendaciones y esta información será de inspiración, pero sobre todo de guía para personas que hoy están buscando cómo empezar a dar estos pasos para implementar estas estrategias dentro de sus equipos, dentro de sus organizaciones. Muchas Entonces, gracias. pues bueno, me gustaría ya para cerrar, pedirles, pues no, a Clelia y a Ligi, si están por ahí, que me ayuden a encender su cámara nuevamente, para, a modo de conclusiones, bueno, cada uno me pudiera dar así como un mensaje final. Antes de ello, bueno, me gustaría resolver alguna pregunta, a lo mejor Clelia, tú podrías ayudarnos a resolverla, que nos hizo alguien que se me hizo muy valiosa y que también creo que es buena compartirla, que es como quién debe correr aquí con el gasto, por ejemplo, de un proceso terapéutico, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad en cuanto al tema económico de quién debería asumir eso? ¿El empleado, el líder, la organización y el individuo? En ese sentido, ¿qué es lo recomendable? Bueno, yo quisiera abordar esto de manera así como muy clara, mientras que no exista como todo un equipaje obligatorio, legal, para que un patrón cargue con este costo, pues a quien le corresponde verdaderamente es al propio individuo. Vamos a tener de alguna manera nuestras instituciones sociales y de salud tienen pequeños espacios para el abordaje de la salud mental que desgraciadamente no están funcionando como quisiéramos que funcionaran. Pero lo que sí es muy importante es que tenemos que asumir la responsabilidad como individuos de que al que más le importa su salud mental es a uno mismo. Entonces, si a mí me interesa mi salud mental,
yo podré ser un sujeto muchísimo más productivo, esté en esta empresa, en otra o en otra. Vamos a encontrar empresas maravillosas como la empresa en donde está Raúl, con esta experiencia maravillosa y donde le apuestan porque se dan cuenta, como nos decía Ligiana, eh, se dan cuenta a través de los números fundamentalmente que es mucho más productivo tener gente sana, porque una persona sana va a desempeñar su trabajo con gusto, con eficacia, se ponen la camiseta, se sienten reconocidos, se sienten aceptados. Pero si yo no estoy en una empresa donde la contratación, donde todo esto previo me esté otorgando este beneficio, bueno, me toca a mí. Y ahorita, pues el trabajo que se está haciendo con muchas empresas es la búsqueda de estos espacios compartidos, ¿no? Donde a lo mejor podemos obtener por, por promoción de la misma empresa, por las empresas que tienen sindicatos, por algún beneficio sindical, las empresas que tienen grupos de apoyo social, las socialmente responsables, que una parte lo pague la empresa y una parte lo pague el empleado. Lo que sí, dentro de lo que nosotros mismos tenemos que asumir la responsabilidad es que todo en la vida cuesta. Nada es gratis, ni siquiera la amistad, porque estamos en corresponsabilidad para poder obtener del otro, ¿no? Entonces, invertirle a nuestra salud mental es invertirle a nuestra vida, a nuestro bienestar. ¿Y a quién le importa nuestro bienestar? A mí, fundamentalmente. Me parece excelente y creo que es una excelente reflexión. Me gusta cómo lo planteas. Al final es invertir en mí, en mi vida, es invertir en mi bienestar. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Raúl, en una frase, ¿qué te gustaría cerrar este evento para compartirla con las personas que nos acompañaron? Bueno, para mí es significativo reconocerles a quienes hayan asistido. Yo creo que ese es uno de los mejores indicadores que hay interés por mejorar, por hacer la diferencia, por buscar alternativas, reconocer, agradecer la invitación, porque creo que este tipo de espacios nos permiten hablar de temas que son claves, que son significativos para trabajar en conjunto, en equipo y afrontar los retos, pues sí de la pandemia, pero como dice la doctora Clelia, en general, para afrontar la vida de una manera más positiva y de una manera, pues, acompañados, ¿no? En donde podamos dialogar, en donde podamos compartir propuestas, ideas de mejora para que todos podamos estar con una mejor salud mental. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y pues en ese sentido, a mí con lo que me gusta cerrar es con esta parte de perderle un poquito el miedo al tema, perderle un poquito el miedo a hablar de salud mental, incluso el tema de buscar estas iniciativas a favor de salud mental, no verlo como una solución a algo malo que está pasando, porque también podemos verlo desde otra perspectiva. Acercar iniciativas de salud mental es también prevenir, es también promover el desarrollo de las personas, del talento dentro de las organizaciones. No es solo para resolver un problema o una situación crítica, sino también para promover factores positivos dentro de las personas que integran los equipos en las organizaciones. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que este evento haya sido de su agrado y que puedan utilizar esta información a favor de sus organizaciones. En caso de que tengan alguna duda, que quieran contactarnos para recibir más información, pueden escribirnos a este correo electrónico o a este correo de WhatsApp. Podemos resolver las dudas que hayan tenido pendientes de la charla, o en caso también incluso de que quieran
recibir información, también los invito a que visiten, en este caso, nuestra página therapify.com para que también conozcan un poco sobre nuestros servicios y, bueno, si podemos ayudarlos de alguna manera en alguna de las iniciativas que quieran implementar en su organización, vamos a estar encantados de poder ayudarlos y orientarlos. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Clelia. Gracias, Ligi. Y pues estamos a sus órdenes. Gracias a los que nos acompañaron y que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Bye. Hasta luego. Hasta luego.